Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Feliz Año Nuevo 2025. Hemos llegado a esta sesión que es súper especial porque muy seguramente ustedes ayer se comieron las 12 uvas, hicieron su lista de propósitos, dieron el feliz año nuevo a sus seres amados y tienen todas las ganas y las energías para reorganizar su vida y que este nuevo año les traiga muchas cosas bellas. Así que los libros de los que hablaremos hoy nos ayudarán precisamente a esos propósitos y buenas intenciones que tenemos para este 2025. Lo haremos con El hombre en busca de sentido, La psicología del dinero y Tráguese ese sapo. Démosle play. Vamos a iniciar en el track número 1 con Víctor Frank y El hombre en busca de sentido. Un libro que te remueve muchos de los conceptos que tienes sobre la vida, pero no solamente en abstracto, sino en cómo tú puedes tener esa capacidad de decisión y de libertad sobre la vida propia. Víctor Frank es uno de los más afamados psiquiatras del siglo XX y este libro, que fue publicado por primera vez en 1946 con el título de Un psicólogo en un campo de concentración, nos habla precisamente de esa experiencia que él tuvo durante los años que vivió en el campo de concentración de Auschwitz. Y allí él pudo observar cómo los prisioneros asumían este confinamiento, este encierro de diversas maneras. Y este ensayo psicológico nos trae precisamente esas experiencias. Víctor Frank nos habla de las diferentes fases que observaba en los prisioneros, de cómo al principio ellos veían en esta situación se aferraban a ese indulto de que en algún momento los iban a poder sacar de allí o de que todo esto se trataba nada más que de un error. Y luego venía la apatía, el sentir que día tras día esa era la realidad que iban a vivir y que realmente no sabían cómo iban a soportarla una vez despojados de todas sus pertenencias y de darse cuenta de que lo único que realmente tienes en tu vida es el cuerpo que habitas y tu capacidad de decisión frente a las circunstancias en las que estás inmerso. Y la otra fase precisamente hablaba de lo que él denominó después en su metodología terapéutica, la logoterapia, la búsqueda de ese sentido de la vida. Y nos muestra cómo los prisioneros que tenían un por qué, un para qué vivir, sin importar el cómo eran de las circunstancias, eran los que tenían las mayores posibilidades de sobrevivir y las mayores posibilidades de recuperarse de este trauma una vez estuvieran libres. En El hombre en busca de sentido, Víctor nos hace un recuento de aspectos tan, diríamos, como tan insignificantes en una vida por fuera de este tipo de situaciones, como la ropa que vistes, como qué pasa cuando tienes solamente un trozo de pan y no sabes si comértelo todo de una vez o guardar unas migajas para que ese sabor de pan, por más tieso que esté, sea un consuelo frente a la brutalidad a la que estás expuesto. Cómo las personas que se ponían como meta recordar a sus seres queridos, tener esa añoranza de encontrarse con ellos en algún momento, era lo que les permitía soportar las horas más difíciles, las caminatas, las enfermedades, las inhumanas condiciones de higiene, el saber que en cualquier momento tu vida dependía de la
del capricho de otras personas, que podías terminar al final del día en la cámara de gas o con un tiro en la cabeza por parte de los guardianes de estos campos de concentración, y de cómo como seres humanos tenemos esa habilidad de adaptarnos aunque no sepamos cómo. Y esa capacidad de adaptación es la que va a definir cómo nos vamos a comportar, qué vamos a hacer con esta vida que nosotros tenemos, con esta existencia en la que estamos. Y a través de la logoterapia, lo que Víctor Frank nos muestra es que cuando como seres humanos tenemos muy claro que somos nosotros con nuestras decisiones y con la manera como nos enfrentamos frente a las circunstancias más difíciles, es cuando la vida tiene un sentido, que la vida siempre nos va a estar cuestionando y que esos cuestionamientos los podemos resolver en muchos casos a través de la acción, lo que llamaríamos también un propósito, una meta, a través del amor, en cómo ese sentimiento nos permite fortalecernos y nos permite aferrarnos a la posibilidad de crearnos una mejor vida, y de cómo asumir el sufrimiento. Aún en las circunstancias más difíciles, el sufrimiento tiene una razón de ser y somos nosotros los que vamos a darle ese sentido, esa voluntad de sentido al sufrimiento. Son conceptos que al principio nos podrán parecer un poco difíciles, aunque Víctor trata de hacerlo de una manera lo más sencilla posible para quienes no somos psicólogos, pero que sí que estamos en esta búsqueda de convertirnos en esa mejor persona que queremos ser. Con este libro nos va a dar esa aproximación a lo que significa darle sentido a nuestra vida, insisto, a través de la decisión y la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Y otra de las cosas que rescato del libro es que Víctor trataba de hacer un paréntesis en esta situación y decir, las cosas no son tan blancas y negras, los humanos no se pueden calificar solo entre malos y buenos, sino que él hablaba de gente decente e indecente, y de cómo incluso aquellas personas que habían sido brutales en su trato, lograba hablar con otros que habían tenido acercamientos a este tipo de personas, y mencionaba especialmente a un médico que se convirtió en un gran compañero de las personas que estaban en cautiverio con él. No deja Víctor de dar ese aliento de esperanza sobre lo que como humanos podemos ser. No desconoce que hay enfermedades, que hay neurosis, no desconoce tampoco que entre los guardianes habían personas realmente eh, con temas psicológicos muy fuertes, con unos trastornos psicológicos muy fuertes, psicópatas, pero que no era la constante. Y al final, insiste él, la vida se trata de responder frente a los retos que tenemos, y somos nosotros, siempre, siempre nosotros tenemos la posibilidad de decidir cómo vamos a enfrentar esos retos, aún en las circunstancias más terribles como es estar recluido en un campo de concentración. Así que en el track 1, no dejen de leer a Víctor Frank con su El hombre en busca de sentido. Una vez que nos encaminemos a darle sentido a nuestra vida, pasemos a gestionar nuestro tiempo. Y por eso en el track 2 les traigo a Brian Tracy con Tráguese ese sapo. Este es un libro cortito, que nos marca 21 estrategias para poder gestionar nuestro tiempo de manera que tengamos el mejor uso posible de las 24 horas del día. Brian Tracy insiste en que hay que empezar
con esas tareas que nos generan mayor resistencia, esos sapos. Son todas esas tareas que sabemos que nos van a costar más y que somos conscientes al mismo tiempo que si no las ejecutamos nos van a truncar los planes que tengamos de mejoramiento en nuestra vida. Así que él por eso insiste, antes de cualquier cosa, tráguese ese sapo y empiece por lo más difícil. De manera que una vez checklist resuelto ese problema o esa acción que se tenía que ejecutar, que es de valor en el plan de trabajo que tenemos, podamos avanzar hacia tareas más pequeñas. Hay unos aspectos que destaco de este libro y es su lenguaje muy sencillo, práctico. Al final de cada lección tiene unos tips que nos ayudan a poner en marcha esas estrategias que nos ha dado el autor. Es un libro que sirve para las personas que quieran comenzar nuevos proyectos, que estén con el ánimo arriba como lo estamos al inicio de un año, pero que no sabemos por dónde empezar. Así que con Tráguese ese sapo podemos, por ejemplo, dividir las tareas en pequeñas acciones, focalizarnos en esas tareas para que las podamos ejecutar de la mejor manera posible, darle un espacio determinado a las redes sociales e incluso hacer de las redes sociales nuestro aliado para aquellos proyectos que son vitales en nuestro crecimiento personal. Otra de las cosas que habla el autor es de que nosotros mismos tenemos que aprender a presionarnos. Hace el análisis de que alrededor del 80% de las personas que quieren una gran vida y grandes proyectos y que tienen estos sueños de ser lo mejor en su empresa, de ser el gran emprendedor, de alcanzar todas estas metas, se quedan precisamente ahí, en la cabeza. No se llevan a cabo porque muchas veces estamos acostumbrados a que otra persona nos esté presionando, nos esté diciendo, hay que entregar esto, hay que hacer esta tarea, a que como niños nos den como el paso a paso de cada cosa. Y Brian Tracy lo que dice es no. Tienes que aprender, es importante que aprendas a presionarte a ti mismo, a que tú mismo manejes los tiempos de entrega de cada acción que necesitas para que ese plan de vida pueda tener realidad y que no simplemente se quede en sueños. Así que motívate, organízate, focaliza tu atención, divide las grandes tareas en otras más pequeñas y sobre todo deja de rehuir a ese gran paso que sabes que necesitas dar para alcanzar esa vida con la que estás planeando tu mejor versión. 21 estrategias sencillas, cortas y contundentes para que en este 2025 hagamos una mejor gestión de nuestro tiempo. Así que en el track 2, tráguese ese sapo de Brian Tracy. Pasemos al track número 3 con uno de los temas que seguramente estaban en tu lista de deseos cuando te comías las 12 uvas anoche, y es el dinero. Con Morgan Housel y la psicología del dinero, vas a tener un panorama muy distinto de cómo funciona el dinero frente a lo que nos dijeron nuestros abuelos, nuestros papás, a las creencias que nosotros mismos nos hemos hecho en la sociedad. Y este libro permite que te abra el panorama y que estés aterrizado en muchos de los aspectos que las personas con mayor riqueza del mundo aplican. Es un libro que es perfecto para personas que, por ejemplo, como yo, no se habían acercado a temas de educación financiera, o para las personas que ya
sabiendo de antemano ciertos conceptos financieros, logren encajarlos en lo que el autor llama la psicología, cómo piensan los ricos, cómo nuestra relación con el dinero tiene mucho que ver con nuestras propias creencias para generar riqueza, para conservar riqueza. Y algo bien especial es qué es lo que nosotros entendemos como riqueza, qué es lo que buscamos cuando estamos hablando de dinero. ¿Qué pasa si confundimos felicidad con dinero? ¿Qué pasa si confundimos lo que es la pobreza? ¿Qué pasa si no tenemos claros los conceptos básicos de inversiones? ¿Qué pasa si nos dicen algo como los beneficios del interés compuesto y nunca en la vida hemos escuchado estas dos palabras juntas? Todos estos temas los trata el autor de una manera que sea digerible para quienes, como les decía anteriormente, no estén muy familiarizados con estos temas financieros, pero que sí tengan todo el propósito y el ánimo para este 2025 de mejorar sus finanzas. Hay lecciones valiosas en cuanto a temas de inversión, en cuanto a análisis de lo que han sido las crisis financieras en el mundo occidental, de cuáles son esos ciclos económicos que vamos a poder analizar y de cómo esto es como una montaña rusa, de cómo prepararnos para esas crisis financieras, de qué hacer con nuestros ahorros, qué hacer con las deudas que tenemos, cómo facilitar ese proceso para organizar nuestras finanzas en el hogar. Y otros aspectos que son destacables del libro es, por ejemplo, cómo nosotros vemos que en la cantidad de dinero que tenemos es lo que nos va a dar estatus, es lo que nos va a dar validación frente a los demás. Él, por ejemplo, cuenta en un tiempo que trabajó muy jovencito con The Ballet Parking y llegaban estos hombres con sus supercarros, una semana sí, otra semana no, hasta que finalmente incluso a alguno le preguntó, wow, ¿y qué pasó con el carro? No, pues simplemente no tuve cómo seguir pagándolo y lo tuve que devolver. Y él hacía el análisis de qué pasa cuando los objetos, las cosas que son valiosas, las utilizamos para que los demás nos admiren, el estatus que nos da. Y no quiere decir que el dinero sea ni el ogro, ni el demonio, ni el coco, ni que el dinero te convierta en una mala persona. Nada que ver con ese tipo de lo que hoy en día se conoce como creencias limitantes, sino por el contrario, como ver el dinero como lo que es como una herramienta que te permite tener distintas opciones de acción, pero que jamás el dinero te va a hacer una mejor persona. Y también hacía, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un billonario se reúne con un multimillonario? Esas comparaciones en las que todas las personas caen en algún momento de su vida y que hay que tener los pies aterrizados, que la felicidad sobre todo depende más que de la cantidad de dinero, es de la libertad de tiempo que tienes. En un estudio que hacían en Estados Unidos, hacían la reflexión acerca de esto, que muchas veces creemos que solo tener dinero es tener riqueza y resulta que la riqueza es precisamente lo que no se ve. Como cuando logramos un capital importante en nuestra vida, es necesario aprender a manejarlo. Lo vemos con las personas que han ganado billetes de lotería y que al cabo de un tiempo terminan estando en una situación similar a antes de tener esa riqueza espontánea o incluso en una situación mucho peor de la que estaban. En la psicología del dinero,
lo que vas a encontrar son unas características importantes de cómo se mueve el dinero, de cuál es la relación en la que nosotros podemos desarrollar con una herramienta que mueve al mundo y de cuánto es suficiente para cada uno. Por eso el libro ha tenido tanta acogida y es un bestseller, porque habla precisamente de que no te dice que tú tienes que ser multimillonario o que tú tienes que tener X cantidad de dinero, sino que te pone sobre la mesa distintos conceptos que has obviado o que has ignorado, pero que te dice, esto es lo que el dinero da, esta es la manera en la que puedes aumentar tu patrimonio. Esta es la mejor opción para invertir, pero siempre teniendo presente que cada individuo, que cada núcleo familiar tiene unas dinámicas propias y una manera diferencial de relacionarse con el dinero y que en medio de esa individualidad hay unos estándares generales a los que uno puede apuntar. En la psicología del dinero es ver cómo puedo mejorar mis finanzas a partir de la forma en la que me relaciono con el dinero, pero sobre todo teniendo siempre los pies sobre la tierra, que el dinero es una herramienta, pero que el dinero no te hace ni mejor ni peor persona, aunque sí es importante tenerlo, saberlo usar y nunca volverte esclavo de él, sino por el contrario, que él se vuelva ese facilitador de la vida que estás esperando hacer. Así que en el track 3, para quienes quieren mejorar sus finanzas en el 2025, empiecen con La psicología del dinero de Morgan Housel. Esos propósitos para el 2025 los encontramos en los libros que hemos visto hoy. Dejemos que ellos nos den sus mejores tips. Así hemos llegado al final de esta sesión. De nuevo les deseo bendiciones, prosperidad, mucho amor por los libros y por las personas con las que comparten sus vidas, que este 2025 esté cargado de lecturas fabulosas y que esos propósitos que empezaron desde ayer los puedan desarrollar a través de los libros que les he traído para el día de hoy. Con El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, con La psicología del dinero de Morgan Housel y con Tráguese ese sapo de Brian Tracy. 3 opciones de libros para esos propósitos distintos que tienen en este 2025. Que sea un año maravilloso, lleno de grandes experiencias, que podamos seguir encontrándonos en este canal miércoles a miércoles. Recuerden, soy Andreina Rojas y les mando un abrazo gigante. Como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.